bajo los antiguos robles del cementerio de St. Michael, en Charleston, Carolina del Sur, yacen 9 tumbas de las que las familias más prominentes de la ciudad se negaron a hablar. Cada lápida lleva el nombre de un rico propietario de plantaciones que murió entre 1851 y 1855, todos bajo circunstancias misteriosamente similares: parálisis repentina seguida de lo que los médicos de la época llamaban muerte misericordiosa. Pero en 1923, cuando el cementerio fue renovado, los encargados del terreno hicieron un descubrimiento horripilante que los funcionarios de la ciudad ordenaron sellar inmediatamente del registro público. Dentro de cada uno de esos 9 ataúdes, las tapas de madera tenían profundas marcas de uñas, y los cuerpos yacían en posiciones que sugerían luchas desesperadas. Lo que las autoridades encontraron después perseguiría a la élite de Charleston durante generaciones. Un diario de cuero enterrado bajo el magnolio más antiguo del cementerio, escrito con la letra cuidadosa de un hombre llamado Solomon Fairfax, detallaba 4 años de venganza calculada que comenzó con los gritos de una familia y terminó con 9 hombres enterrados vivos. Antes de continuar con la historia de Solomon Fairfax y el oscuro secreto que transformó a un sanador bondadoso en el asesino más metódico de Charleston, necesitamos que seas parte de nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte estas historias enterradas del pasado de Estados Unidos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué estado nos escuchas? Nos encanta leer a nuestra audiencia en todo el país. La primera entrada del diario, fechada el 15 de marzo de 1851, comenzaba con una sola línea que lo explicaba todo. Hoy vi arder a mi esposa y mis hijos, y no hice nada para detenerlo. Charleston, en la década de 1850, se erguía como la joya de la aristocracia sureña, donde mansiones blancas con columnas bordeaban el río Cooper y fortunas construidas sobre el arroz y el algodón creaban dinastías que se creían intocables. La comunidad médica de la ciudad, aunque pequeña, gozaba de enorme respeto entre la élite adinerada, que podía pagar médicos privados para sus crecientes dolencias. Fiebres misteriosas, debilidad repentina y extrañas condiciones paralíticas que parecían afectar con alarmante regularidad a las familias más prominentes de Charleston. El doctor Cornelius Hathaway había establecido su consulta en Meeting Street en 1845, ganándose rápidamente una reputación entre la clase alta de Charleston por sus tratamientos innovadores y su inusual comprensión de remedios exóticos. Su éxito se debía en parte a su excepcional asistente, un esclavo llamado Solomon Fairfax, que poseía un conocimiento casi sobrenatural de plantas medicinales y compuestos químicos. Solomon había sido comprado específicamente para la consulta del Dr. Hathaway, tras demostrar notables habilidades en medicina botánica, habilidades que se habían transmitido a través de generaciones de su familia que habían servido como curanderos en varias plantaciones de las tierras bajas de Carolina. Solomon Fairfax no era el típico esclavo de campo que poblaba las plantaciones de Charleston. Alto, con ojos inteligentes que parecían registrar cada detalle de su entorno, había sido educado junto a los hijos de su antiguo amo, aprendiendo a leer y escribir antes de que dicha educación fuera estrictamente prohibida. Su conocimiento de términos médicos en latín impresionaba incluso al doctor Hathaway, que había llegado a depender en gran medida de la capacidad de Solomon para preparar compuestos complejos y asistir en procedimientos delicados. Los pacientes adinerados que visitaban la consulta de Hathaway se sentían cómodos con la presencia de Solomon, solicitándolo a menudo específicamente por su trato amable y su comprensión intuitiva de sus dolencias. Pero la vida de Solomon no siempre había estado confinada a las paredes estériles de una consulta médica. Durante 32 años antes de llegar al Dr. Hathaway,
había vivido en la plantación Pemberton, a 15 millas de Charleston, donde se había casado con una mujer llamada Celia y había criado 3 hijos, 2 niños y una niña, en una de las cabañas de esclavos de la plantación. Los Pethan le habían permitido este arreglo porque las habilidades de curandero de Solomon resultaban invaluables durante los frecuentes brotes de fiebre y enfermedades que podían diezmar de la noche a la mañana la fuerza laboral de la plantación. Su pericia había salvado innumerables vidas, tanto de esclavos como de blancos, ganándole un respeto inusual para alguien en su posición. Había desarrollado tratamientos para todo, desde mordeduras de serpiente hasta la tisis, usando una combinación de remedios africanos tradicionales transmitidos por su abuela y nuevas técnicas que aprendía observando cuidadosamente a los médicos blancos que ocasionalmente visitaban la plantación. Los Pethan incluso le habían permitido atender a su propia familia durante épocas de enfermedad, un privilegio que demostraba la genuina confianza que depositaban en sus habilidades. Sin embargo, esta relativa comodidad terminó abruptamente en marzo de 1851, cuando las deudas de juego de Edmund Pethan lo obligaron a vender parte de su propiedad humana para cubrir sus crecientes obligaciones financieras. La venta incluiría a la esposa y los hijos de Solomon, que serían separados y enviados a diferentes plantaciones en todo el estado, una práctica común que los dueños de plantaciones justificaban como necesidad empresarial, pero que destruía familias tan eficazmente como cualquier desastre natural. Solomon había rogado a Edmund Pethan, ofreciéndose a trabajar años adicionales sin ninguna compensación para que su familia pudiera permanecer unida. Incluso había sugerido arreglos alternativos, quizás alquilarse a otras plantaciones durante las temporadas pico para generar ingresos adicionales. Pero Pethan, enfrentado a acreedores que exigían pago inmediato, rechazó todas las negociaciones. La venta estaba programada para el 14 de marzo de 1851 en el mercado de esclavos de Charleston, y nada cambiaría esa decisión. La mañana del 14 de marzo amaneció gris y húmeda, con nubes de tormenta acumulándose sobre el río Ashley, como si la naturaleza misma sintiera la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. Solomon había pasado la noche anterior abrazando a su familia en su pequeña cabaña, memorizando cada detalle de sus rostros, cada sonido de su respiración, sabiendo que el amanecer traería una separación permanente. Celia, su esposa desde hacía 15 años, había mantenido la compostura durante toda la prueba, concentrando su energía en preparar a sus hijos para lo que les esperaba. Marcus, de 8 años, el mayor, había heredado la inteligencia y la curiosidad de Solomon sobre el mundo más allá de la plantación. Samuel, de 6 años, poseía la naturaleza gentil de su padre y su afinidad natural por la curación, a menudo ayudando a Solomon a recoger plantas medicinales de los bosques que rodeaban sus viviendas. Su hija Grace, de 4 años, se aferraba a su madre con el entendimiento instintivo de que algo terrible estaba por suceder, aunque no podía comprender todo el alcance de lo que les aguardaba. Cuando los traficantes de esclavos llegaron para recoger su carga humana, Solomon observó impotente cómo su familia era cargada en un carro junto con otras 6 familias que también estaban siendo destrozadas por la desesperación financiera de Edmund Pethan. Las lágrimas de los niños se mezclaban con las promesas desesperadas de sus padres de que de alguna manera se volverían a encontrar algún día. Promesas que todos sabían eran mentiras diseñadas para aliviar un dolor insoportable. Pero el verdadero horror comenzó durante el trayecto hacia el mercado de esclavos de Charleston. A mitad de camino, una de las ruedas del carro golpeó un profundo bache en el camino empapado por la lluvia, haciendo que el vehículo se inclinara peligrosamente. En la confusión que siguió, Celia cayó del carro, golpeándose la cabeza contra una roca afilada incrustada en la cuneta. La sangre comenzó a brotar inmediatamente de la herida, y Solomon,
A pesar de tener las manos encadenadas, intentó desesperadamente alcanzarla. Los traficantes de esclavos, preocupados solo por entregar su mercancía en condiciones vendibles, tomaron una decisión que atormentaría a Solomon por el resto de su vida. En lugar de buscar atención médica para Celia, la declararon una pérdida y ordenaron que el carro continuara sin ella. Solomon gritó y luchó contra sus ataduras mientras dejaban a su esposa sangrando e inconsciente al borde del camino. Pero los demás esclavos lo sujetaron, sabiendo que la resistencia solo traería castigo para todos. La pesadilla se intensificó en el mercado de esclavos de Charleston, donde Solomon se vio obligado a ver cómo vendían a sus hijos a compradores distintos. Marcus fue comprado por un plantador de arroz de Georgetown, especializado en utilizar mano de obra infantil para el peligroso trabajo de atender sistemas de irrigación en pantanos infestados de caimanes. Samuel fue adquirido por un agricultor de algodón del Upcountry, cuya reputación por trabajar a los esclavos hasta la muerte era bien conocida en toda la región. Grace, demasiado pequeña para el trabajo de campo, fue vendida a una familia en Savannah como sirvienta doméstica, desapareciendo para siempre en la vasta red de esclavitud que conectaba las ciudades del sur. A través de todo esto, Solomon mantuvo una apariencia exterior de resignación, sabiendo que cualquier muestra de emoción o resistencia empeoraría aún más su situación. Sin embargo, por dentro, algo fundamental se había roto. El hombre que había dedicado su vida a sanar, a preservar la vida y aliviar el sufrimiento, vio cómo todo lo que amaba era destruido por la crueldad casual de hombres que veían a los seres humanos como propiedad que se liquidaba cuando convenía. El doctor Hathaway, sin conocer el alcance completo de la tragedia de Solomon, lo compró principalmente por sus habilidades médicas, pagando un precio premium que reflejaba la reputación de Solomon como curandero excepcional. El médico había oído hablar de sus capacidades por otros doctores que habían presenciado su trabajo en la plantación Pemberton, y necesitaba desesperadamente a alguien con conocimiento avanzado de compuestos medicinales para ayudarle con su creciente consulta. Mientras Solomon era llevado del mercado de esclavos para comenzar su nueva vida como asistente del Dr. Hathaway, lanzó una última mirada al lugar donde su familia había sido esparcida al viento. En ese momento, algo frío y calculador se asentó en su corazón, una paciencia que le permitiría esperar, aprender y, finalmente, hacer que los responsables pagaran un precio que igualara la enormidad de sus crímenes. Esa noche, solo en la pequeña habitación sobre la consulta del Dr. Hathaway, que serviría como sus nuevos aposentos, Solomon comenzó a escribir en un diario de cuero que había logrado mantener oculto durante todo el calvario. Su primera entrada, escrita a la luz de las velas con la cuidadosa caligrafía que había aprendido de niño, comenzaba con palabras que definirían los siguientes 4 años de su vida. Hoy vi arder a mi esposa y mis hijos, y no hice nada para detenerlo. Pero sigo vivo, y recuerdo cada rostro, cada nombre, cada voz que rió mientras mi mundo terminaba. Creen que me han roto, pero solo me han enseñado paciencia. Los meses siguientes a la llegada de Solomon al doctor, la práctica del Dr. Hathaway transcurrió en un torbellino de procedimientos médicos rutinarios y observación cuidadosa. Solomon desempeñaba sus funciones con la misma competencia silenciosa que siempre había mostrado. Mezclaba compuestos, preparaba salas de tratamiento y asistía en la atención a pacientes. Pero bajo esa fachada de aceptación, estaba llevando a cabo un tipo de estudio completamente distinto, aprendiendo los detalles íntimos de la comunidad médica de Charleston y de las familias adineradas que componían la clientela del Dr. Hathaway. El Dr. Hathaway, un viudo de 50 años sin hijos propios, había llegado a depender enormemente de la experiencia de Solomon. El médico sufría de artritis,
lo que hacía cada vez más difícil el trabajo preciso, y las manos firmes y el conocimiento enciclopédico de Solomon sobre preparados medicinales se habían vuelto indispensables para la consulta. Más importante aún para los planes en desarrollo de Solomon, el Dr. Hathaway había empezado a permitirle gestionar de forma independiente ciertas interacciones con pacientes, particularmente en casos de enfermedades crónicas que requerían seguimiento y tratamiento regulares. La élite adinerada de Charleston, acostumbrada a la mejor atención médica disponible, veía inicialmente a Solomon con la típica mezcla de indiferencia casual y aprobación condescendiente que caracterizaba su trato con esclavos calificados. Sin embargo, su evidente competencia y su comportamiento respetuoso le fueron ganando poco a poco un nivel de confianza que resultaría crucial para sus planes. Los pacientes empezaron a solicitarlo específicamente, elogiando su trato suave y su aparente comprensión intuitiva de sus dolencias. Durante este período, Solomon investigó metódicamente los antecedentes de cada familia adinerada que visitaba la consulta. Aprendió sobre sus negocios, sus conexiones sociales y, lo más importante, su participación en el comercio de esclavos que había destruido a su familia. A través de una escucha cuidadosa y consultas discretas con otros esclavos que trabajaban en las grandes casas de Charleston, compiló información detallada sobre los hombres que habían participado o se habían beneficiado de la subasta que dispersó a sus hijos por el sur. Su investigación reveló que Edmund Petton había sido solo un eslabón en una cadena mucho mayor de explotación. El mercado de esclavos de Charleston operaba con el apoyo y la participación de los ciudadanos más respetados de la ciudad, hombres que servían en juntas de iglesias y comités de caridad, mientras simultáneamente trataban a los seres humanos como ganado que podía comprarse y venderse para obtener ganancias. Estos eran los hombres que asistían a elegantes cenas para discutir literatura y filosofía, mientras su riqueza se construía sobre el sufrimiento de familias como la de Solomon. Entre los pacientes habituales del Dr. Hathaway, Solomon identificó a 9 hombres que tenían conexiones directas con la destrucción de su familia. Algunos habían estado presentes en la subasta, pujando por carga humana, con el mismo interés desapegado que podrían mostrar al comprar caballos o ganado. Otros habían proporcionado respaldo financiero para la operación de tráfico de esclavos, prestando dinero a comerciantes especializados en romper familias para maximizar beneficios. Algunos incluso habían comprado esclavos de la misma subasta que vendió a sus hijos, contribuyendo al sistema que trataba a los seres humanos como mercancía desechable. A medida que 1851 avanzaba hacia 1852, Solomon comenzó a experimentar lo que él llamaba en privado su educación en química avanzada. La biblioteca médica del Dr. Hathaway contenía numerosos textos sobre compuestos farmacéuticos, incluidas descripciones detalladas de varias sustancias que podían producir parálisis, inconsciencia o la apariencia de muerte, dejando al mismo tiempo la mente del paciente plenamente consciente. Estos libros, escritos para fines médicos legítimos, se convirtieron en los manuales de Solomon, en un currículo de venganza. El descubrimiento más importante llegó con un tratado sobre toxinas vegetales sudamericanas que describía un compuesto derivado de una enredadera que crecía en la cuenca del Amazonas, pero que había sido cultivada con éxito en el invernadero de un botánico de Charleston, que suministraba especímenes exóticos a coleccionistas adinerados. Este veneno en particular, cuando se preparaba correctamente, podía inducir un estado de parálisis muscular completa, dejando intactas la conciencia y la sensación de dolor. La persona afectada parecería muerta a simple vista, pero permanecería plenamente consciente de su entorno durante varias horas antes de que los efectos del veneno resultaran letales. Solomon pasó meses aprendiendo a identificar y cultivar la planta,
localizando finalmente ejemplares en el invernadero del amigo del Dr. Hathaway, el profesor Nathaniel Crenshaw, quien enseñaba ciencias naturales en el College of Charleston. El profesor Crenshaw, sin conocer el verdadero interés de Solomon en la botánica, estaba encantado de encontrar a alguien que compartiera su pasión por las especies exóticas y comenzó a permitir que Solomon ayudara a mantener su colección del invernadero. A través de experimentos cuidadosos con ratones de laboratorio, Solomon determinó la dosis precisa necesaria para lograr los efectos deseados. Muy poca cantidad causaría solo debilidad temporal. Demasiada provocaría la muerte inmediata. Pero la cantidad correcta crearía un estado indistinguible de la muerte, para cualquiera que no tuviera un conocimiento médico profundo, preservando la conciencia del víctima, el tiempo suficiente para experimentar el terror de ser enterrado viva. La preparación psicológica para lo que planeaba requería quizá incluso más disciplina que dominar la química implicada. Solomon debía mantener su comportamiento gentil y servicial mientras, internamente, se preparaba para ver a hombres sufrir de maneras que violaban todo lo que su naturaleza sanadora representaba. Justificaba esta transformación repasando regularmente los nombres de sus hijos en su diario, recordándose su destino y la indiferencia despiadada de los hombres que se habían beneficiado de su venta. A medida que se acercaba el invierno de 1852, Solomon había identificado a su primer objetivo. El coronel Reginald Fitzpatrick, un rico plantador de arroz que no solo había asistido a la subasta donde se vendió a la familia de Solomon, sino que se había burlado abiertamente del potencial reproductivo de los niños ofrecidos para la venta. Fitzpatrick sufría de gota crónica y visitaba la consulta del Dr. Hathaway mensualmente para recibir tratamientos que proporcionaban alivio temporal de su dolorosa condición. Las visitas regulares del coronel, su confianza en las habilidades médicas de Solomon y su costumbre de llegar solo a sus citas lo convertían en la primera víctima ideal para la cuidadosamente planeada campaña de venganza de Solomon. Pero Solomon se obligó a esperar, sabiendo que la paciencia y la ejecución perfecta serían esenciales para evitar sospechas y garantizar que los 9 hombres recibieran la justicia que merecían. En su diario, Solomon escribió perfiles detallados de cada víctima prevista, anotando sus condiciones médicas, sus calendarios de tratamiento y su participación en el comercio de esclavos. Estas entradas se leían como notas de un médico, pero documentaban un plan de tratamiento muy distinto. Uno diseñado no para curar, sino para asegurar que 9 hombres experimentaran el mismo terror impotente que sintieron los hijos de Solomon cuando fueron arrancados de todo lo que conocían. La transformación de Solomon Fairfax de sanador a asesino metódico comenzó con una preparación meticulosa que abarcó todo el año 1852. Cada detalle debía ser perfecto, cada contingencia prevista, cada variable controlada. Los hombres a los que pensaba atacar no eran individuos aislados, sino pilares de la sociedad de Charleston, cuyas muertes serían examinadas por los médicos más prominentes de la ciudad e investigadas por las autoridades bajo intensa presión para encontrar explicaciones. El primer paso de Solomon consistió en consolidarse como una parte indispensable de la consulta del Dr. Hathaway. Comenzó a llegar más temprano cada mañana para preparar la oficina, quedarse más tarde cada tarde para organizar los suministros médicos y demostrar tal dedicación a su trabajo, que el Dr. Hathaway confiaba cada vez más en su criterio para asuntos médicos. Esta creciente confianza sería esencial cuando Solomon necesitara atender a ciertos pacientes de manera independiente, sin la supervisión directa del médico. El desarrollo de su compuesto paralizante requirió meses de refinamiento cuidadoso. Trabajando en un pequeño cobertizo detrás de la oficina del Dr. Hathaway, supuestamente para preparar remedios herbales que complementaban los tratamientos del médico,
Solomon cultivaba la enredadera tóxica y experimentaba con métodos de extracción. El proceso era peligroso. Varias veces se expuso accidentalmente a pequeñas cantidades del veneno, experimentando entumecimiento temporal que le dio un avance aterrador de lo que sus víctimas soportarían en sus últimas horas. El compuesto, en su forma final, era un líquido incoloro e inodoro que podía mezclarse fácilmente con otros medicamentos sin ser detectado. Administrado en la dosis correcta, comenzaría ya a hacer efecto en 30 minutos, causando inicialmente debilidad y desorientación que se atribuirían a la condición médica existente del paciente. En el plazo de 1 hora se establecería una parálisis completa, pero la víctima permanecería consciente y capaz de oír, ver y sentir todo lo que sucedía a su alrededor. Lo más crucial era que la parálisis sería tan completa que sería imposible detectar respiración o pulso sin un examen extremadamente cuidadoso. Para los médicos de la década de 1850, carentes de equipo de diagnóstico moderno, un paciente tratado con el compuesto de Solomon parecería haber muerto pacíficamente por causas naturales. Solo alguien con un conocimiento profundo de las propiedades del veneno reconocería las señales sutiles que indicaban que la víctima seguía viva pero completamente inmovilizada. La selección de Solomon del coronel Reginald Fitzpatrick como su primera víctima era tanto estratégica como personal. Las visitas mensuales de Fitzpatrick para el tratamiento de la gota proporcionaban un calendario predecible y su actitud arrogante lo hacía particularmente fácil de despreciar. Más importante aún, Fitzpatrick vivía solo, salvo por esclavos domésticos que le temían, lo que hacía improbable que alguien insistiera en un velorio prolongado o en un examen detallado de su cuerpo tras la muerte. El historial médico del coronel proporcionaba a Solomon la coartada perfecta. Fitzpatrick no solo sufría de gota, sino también de un corazón débil, una condición que el doctor Hathaway había estado monitoreando durante varios años. Si Fitzpatrick moría repentinamente, la insuficiencia cardíaca sería el diagnóstico obvio, sin requerir más investigación ni autopsia. El 15 de diciembre de 1852, el coronel Fitzpatrick llegó a su cita habitual, quejándose de que su dolor de gota había empeorado significativamente durante la última semana. El doctor Hathaway estaba atendiendo a otro paciente, así que instruyó a Solomon para que preparara el tratamiento habitual de Fitzpatrick y comenzara la consulta. Esta delegación rutinaria de responsabilidad proporcionó exactamente la oportunidad que Solomon había estado esperando. Mientras preparaba la medicación del coronel, añadió gotas perfectamente medidas de su compuesto paralizante a la solución. Años de práctica médica le habían enseñado a mantener las manos firmes y una expresión tranquila incluso en situaciones estresantes, habilidades que le sirvieron bien al cruzar la línea de sanador a asesino. Fitzpatrick, acostumbrado a recibir tratamientos de Solomon, consumió la medicación sin preguntas ni vacilaciones. La conversación que siguió quedaría grabada en la memoria de Solomon para siempre. Mientras el veneno comenzaba así a hacer efecto y Fitzpatrick empezaba a sentirse débil, Solomon se sentó junto a la silla del coronel y habló con el mismo tono suave que siempre había usado con sus pacientes. «Coronel Fitzpatrick», dijo Solomon en voz baja, «quiero que sepa que mi nombre es Solomon Fairfax, y usted destruyó a mi familia en la subasta de esclavos del 14 de marzo de 1851. Usted se rió cuando vendieron a mis hijos. Hizo bromas sobre su valor como ganado reproductor. ¿Recuerda ese día?» Los ojos de Fitzpatrick, ya vidriosos por la parálisis en avance, mostraron un destello de reconocimiento y luego un creciente horror al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Intentó hablar, pedir ayuda, pero descubrió que su voz le había sido arrebatada junto con su capacidad de moverse. Solomon continuó hablando en el mismo tono calmado y profesional. «Usted no está muriendo todavía, coronel.
La medicina que le di ha paralizado cada músculo de su cuerpo, pero su mente está completamente clara. Puede oír cada palabra que digo. Puede sentir todo lo que le está pasando. En aproximadamente una hora, el doctor Hathaway lo examinará y lo declarará muerto por insuficiencia cardíaca. Su cuerpo será preparado para el entierro y mañana por la noche será colocado en su ataúd y enterrado en el cementerio de Saint Michael. Solomon se inclinó más cerca, asegurándose de que Fitzpatrick pudiera ver claramente su rostro. Pero en realidad no morirá hasta varias horas después de que lo entierren. Estará completamente consciente mientras echan tierra sobre su ataúd. Oirá cada sonido, sentirá cada sensación y tendrá mucho tiempo para pensar en lo que le hizo a mis hijos. Entonces entenderá lo que significa realmente el terror. La parálisis ya era completa. Fitzpatrick parecía un cadáver, pero Solomon podía ver la conciencia desesperada en sus ojos, el esfuerzo frenético por comunicar o escapar de su cuerpo inmovilizado. Solomon comprobó el pulso y la respiración del coronel con minuciosidad profesional, confirmando que ambos eran tan débiles que resultaban indetectables sin instrumentos especializados. Cuando el doctor Hathaway entró en la sala de tratamiento 5 minutos después, encontró a Solomon de pie respetuosamente junto a lo que parecía ser el cuerpo del coronel Fitzpatrick, con una expresión de apropiada preocupación y tristeza. «Me temo que el coronel ha fallecido, doctor», informó Solomon en voz baja. Su corazón se detuvo mientras yo preparaba su siguiente tratamiento. Parecía irse muy pacíficamente. El examen del doctor Hathaway confirmó el diagnóstico de Solomon. El coronel no mostraba signos de vida y, dada su conocida condición cardíaca, la causa de la muerte parecía obvia. En el plazo de una hora, el cuerpo fue trasladado a la mansión de Fitzpatrick, donde se hicieron los preparativos para un funeral acorde con uno de los ciudadanos más prominentes de Charleston. Solomon asistió al funeral, de pie respetuosamente en la sección designada para esclavos, mientras el ataúd del coronel Fitzpatrick era bajado a la tierra. Al caer las primeras paladas de tierra sobre la tapa de madera, Solomon se preguntó si Fitzpatrick seguía consciente, aún consciente de lo que le estaba pasando. El pensamiento no le trajo satisfacción, solo una fría sensación de justicia finalmente cumplida. Esa noche, Solomon hizo la segunda entrada en su diario. El coronel Fitzpatrick ha pagado por sus crímenes. Quedan 8 más. La justicia es paciente, pero también es segura. Los meses siguientes al entierro del coronel Fitzpatrick pasaron con una lentitud agonizante, mientras Solomon esperaba para ver si su método había despertado sospechas. Los círculos sociales de Charleston zumbaban con las condolencias esperadas y los recuerdos de las contribuciones del coronel a la comunidad, pero no se plantearon preguntas sobre las circunstancias de su muerte. El doctor Hathaway mencionaba el caso a otros médicos como ejemplo de lo rápido que la insuficiencia cardíaca podía reclamar incluso a personas aparentemente sanas. Y la reputación de Solomon como asistente médico hábil y atento permanecía intacta. Esta ejecución exitosa de su primera venganza le dio a Solomon la confianza para proceder con la segunda fase de su plan, pero también lo obligó a enfrentarse al costo psicológico de lo que estaba haciendo. A pesar de años de cuidadosa preparación y absoluta certeza sobre la justicia de su causa, ver realmente a un hombre morir de terror le afectó más profundamente de lo esperado. No pudo dormir durante semanas después, no por culpa, sino por la vívida imaginación de lo que Fitzpatrick había experimentado en esas últimas horas enterrado vivo. La selección de su segunda víctima requirió una consideración cuidadosa del tiempo y del método. Solomon necesitaba evitar establecer cualquier patrón que pudiera eventualmente atraer atención, lo que significaba variar tanto los intervalos entre muertes como las causas aparentes. Su investigación había identificado al juez Marcus Calverton como su segundo objetivo ideal.
un hombre que no solo había presenciado la venta de la familia de Solomon, sino que había proporcionado justificación legal para la separación de familias esclavas, argumentando en los tribunales que tales prácticas eran esenciales para mantener el orden y maximizar la eficiencia económica. El juez Calverton sufría migrañas severas que habían empeorado progresivamente durante los últimos 2 años, obligándolo a buscar tratamiento con el Dr. Hathaway con cada vez más frecuencia. La condición del juez le brindaba a Solomon tanto la oportunidad como la coartada. Se sabía que los pacientes con migraña ocasionalmente sufrían accidentes cerebrovasculares fatales, y la avanzada edad de Calverton hacía que tal resultado fuera médicamente plausible. Pero antes de que Solomon pudiera implementar su plan contra el juez Calverton, surgió una complicación inesperada que casi descarrila toda su campaña de venganza. En marzo de 1853, el Dr. Hathaway anunció que estaba considerando incorporar a un socio junior, un joven médico llamado Dr. Timothy Henderson, que acababa de completar su formación médica en Filadelfia y deseaba establecerse en la competitiva comunidad médica de Charleston. La incorporación del Dr. Henderson a la consulta significaría un aumento del escrutinio de las actividades de Solomon, más testigos de sus interacciones con los pacientes y mayor dificultad para administrar su compuesto paralizante sin ser detectado. Aún más preocupante era que el Dr. Henderson se había formado con médicos familiarizados con los últimos avances en medicina forense, incluidas técnicas para detectar sustancias inusuales en pacientes fallecidos. Solomon comprendió que necesitaría acelerar significativamente su cronograma. En lugar de espaciar las muertes de sus víctimas a lo largo de varios años como había planeado originalmente, tendría que completar su misión en cuestión de meses antes de que la presencia del Dr. Henderson hiciera imposibles las operaciones continuadas. Esta compresión de su agenda lo obligaría a correr mayores riesgos y aceptar condiciones menos que perfectas para algunos de sus asesinatos planificados. La presión por actuar con rapidez condujo a Solomon a su primer error serio. Mientras preparaba el tratamiento del juez Calverton en abril de 1853, Solomon utilizó accidentalmente una dosis ligeramente más alta de su compuesto paralizante de lo previsto. La aparente muerte del juez ocurrió más rápido de lo esperado, y la intensidad de la parálisis fue tan completa que incluso el Dr. Hathaway notó algo inusual en el estado del cuerpo. «Extraño», murmuró el Dr. Hathaway mientras examinaba el cadáver del juez Calverton. «La rigidez muscular parece más pronunciada de lo normal en víctimas de apoplejía. Y mire sus ojos. Hay algo casi desesperado en su expresión». El corazón de Solomon latía con fuerza mientras veía al Dr. Hathaway realizar un examen más minucioso del que había hecho con el coronel Fitzpatrick. Durante varios minutos aterradores, Solomon temió que su plan entero estuviera a punto de ser descubierto. Pero la formación médica del Dr. Hathaway, aunque exhaustiva para su tiempo, carecía del conocimiento específico necesario para reconocer los efectos de la exótica toxina de Solomon. Tras 15 minutos de examen, el médico concluyó que los síntomas inusuales eran simplemente el resultado de un accidente cerebrovascular particularmente severo del juez Calverton. Pobre hombre debió haber sufrido terriblemente en sus momentos finales, observó el Dr. Hathaway, describiendo sin saberlo exactamente lo que el juez Calverton estaba experimentando en ese momento. Paralizado pero consciente mientras su cuerpo era preparado para el entierro. El funeral del juez Calverton fue atendido por ciudadanos aún más prominentes que el del coronel Fitzpatrick, como correspondía a un hombre que había servido a la comunidad legal de Charleston durante más de 30 años. Solomon observó desde la sección de esclavos mientras el ataúd del juez era bajado al cementerio de St. Michael, a solo 3 filas de donde yacía enterrado el coronel Fitzpatrick. Al concluir el funeral, Solomon notó algo que le heló la sangre.
Un joven de pie cerca del fondo de la multitud, tomando notas cuidadosas en un pequeño cuaderno de cuero. El anotador era Thomas Grimby, un periodista del Charleston Mercury, que había comenzado a investigar lo que él llamaba en privado el fenómeno de las muertes prominentes, una serie de fallecimientos repentinos entre la élite de la ciudad que parecía estadísticamente improbable. Grimby había notado que en los últimos 6 meses Charleston había perdido a varios ciudadanos adinerados por emergencias médicas inesperadas, todas bajo circunstancias médicamente explicables, pero colectivamente sospechosas. La entrada del diario de Solomon esa noche reflejaba su creciente conciencia de que el tiempo se estaba acabando. El juez Calverton se ha unido al coronel Fitzpatrick en experimentar la verdadera justicia. Pero temo que otros estén empezando a notar patrones que podrían amenazar la culminación de mi misión. Debo actuar más rápido, incluso si significa aceptar mayores riesgos. La aceleración del cronograma de Solomon significaba que su tercera víctima tendría que ser eliminada en semanas en lugar de meses. Seleccionó al capitán William Dandridge, un armador que había transportado esclavos de Charleston a mercados de todo el sur y que había supervisado personalmente la carga de mercancía humana, con la misma atención al detalle que mostraba al manejar cargamentos valiosos de algodón. El capitán Dandridge presentaba desafíos únicos como objetivo. A diferencia de las víctimas anteriores que visitaban regularmente la consulta del Dr. Hathaway por condiciones crónicas, Dandridge estaba generalmente sano y solo buscaba atención médica por lesiones menores sufridas durante sus actividades marítimas. Solomon necesitaría crear una oportunidad en lugar de esperar a que surgiera una de forma natural. La solución llegó a través de la red de contactos de Solomon entre la comunidad esclava de Charleston. Los esclavos de cocina que trabajaban en las grandes casas a lo largo del Battery solían reunir información sobre las actividades de sus amos y compartirla con esclavos de otros hogares. A través de estas redes informales de inteligencia, Solomon supo que el capitán Dandridge estaba organizando una cena para miembros prominentes de la comunidad naviera de Charleston, programada para el 20 de mayo de 1853. La cena le proporcionaría a Solomon la oportunidad perfecta para eliminar a su tercera víctima y al mismo tiempo reunir información sobre posibles objetivos futuros. El personal de cocina para este tipo de eventos solía ser prestado de otros hogares, y Solomon había establecido amistades con varios esclavos que trabajaban en la preparación de alimentos. Con una planificación cuidadosa, podía arreglar asistir al servicio de la cena, dándole acceso directo al capitán Dandridge y a sus invitados. Pero mientras Solomon afinaba sus planes para la cena, Thomas Grimby estaba llevando a cabo su propia investigación sobre la reciente serie de muertes prominentes en Charleston. El periodista había comenzado a visitar regularmente el cementerio de St. Michael, anotando las ubicaciones de los entierros recientes y documentando los historiales médicos de los fallecidos. Lo que descubrió pronto amenazaría todo lo que Solomon había trabajado para lograr. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Charleston se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este vídeo con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos lo que pasa después. La noche del 20 de mayo de 1853 marcó el comienzo del fin para la metódica campaña de venganza de Solomon Fairfax. La cena en la mansión del capitán Dandridge, en East Bay Street, reunió a 12 de los comerciantes navieros más influyentes de Charleston, creando una oportunidad sin precedentes para que Solomon estudiara a múltiples víctimas potenciales mientras eliminaba a su objetivo principal. Solomon había organizado su participación a través de Martha,
una anciana esclava que supervisaba las operaciones de cocina para muchos de los eventos sociales más grandiosos de Charleston. Martha, sin conocer las verdaderas intenciones de Solomon, agradeció su oferta de ayudar a servir la elaborada comida, ya que varios de sus asistentes habituales habían enfermado con una fiebre que se propagaba por los barracones de esclavos del French Quarter. El comedor del capitán brillaba con cristal y plata mientras la élite marítima de Charleston se reunía para discutir la expansión de las rutas de envío y la creciente rentabilidad del transporte de carga humana. Solomon se movía por la sala con una invisibilidad practicada, rellenando copas de vino y retirando platos mientras escuchaba conversaciones que revelaban la brutalidad casual subyacente a la prosperidad económica de Charleston. El capitán Dandridge, un hombre robusto de poco más de 50 años, con cabello encanecido y manos curtidas por décadas en el mar, presidía la mesa, deleitando a sus invitados con historias de viajes lucrativos y estrategias para maximizar el valor de los cargamentos de esclavos. Su conocimiento detallado de las técnicas para prevenir rebeliones de esclavos durante el transporte y métodos para mantener con vida la carga humana durante largos viajes lo hacía particularmente despreciable a los ojos de Solomon. A medida que avanzaba la velada, Solomon identificó a varios otros hombres cuya participación en el comercio de esclavos los marcaba como objetivos futuros. Las conversaciones que escuchaba revelaban una red de complicidad que se extendía mucho más allá de los comerciantes individuales que habían participado en la venta de su familia. Estos hombres hablaban de seres humanos con el mismo interés desapegado que mostraban por los precios del algodón o los horarios de envío, considerando la destrucción de familias como un costo aceptable de hacer negocios. La oportunidad de Solomon llegó durante el servicio del postre final, un elaborado dulce que requería preparación individual para cada invitado. Trabajando en la cocina del capitán Dandridge, Solomon añadió cuidadosamente su compuesto paralizante a la porción del capitán de pastel empapado en brandy, utilizando un método que había perfeccionado tras meses de experimentación. La toxina se absorbía en el postre empapado en alcohol, enmascarando cualquier posible sabor y asegurando una rápida absorción en el sistema de la víctima. El capitán Dandridge consumió su postre con evidente placer, elogiando a Martha por su preparación excepcional y pidiendo la receta para su propio cocinero. En 30 minutos comenzó a experimentar los efectos iniciales del compuesto de Solomon, un leve mareo que atribuyó al vino de la noche y al calor del comedor abarrotado. A medida que la parálisis avanzaba, el capitán Dandridge se excusó de la mesa alegando que necesitaba aire fresco para despejar su mente. Solomon, observando desde la puerta de la cocina, vio cómo el capitán se dirigía a su estudio privado, donde se desplomó en su sillón de cuero favorito justo cuando la toxina alcanzó su pleno efecto. El descubrimiento de la muerte del capitán Dandridge 20 minutos después creó exactamente el tipo de escena que Solomon había esperado evitar. En lugar de morir tranquilamente en la privacidad de la consulta del doctor Hathaway, el capitán había expirado frente a 12 testigos que inmediatamente comenzaron a exigir respuestas. El doctor Samuel Pettigrew, uno de los invitados a la cena, examinó el cuerpo mientras los demás miraban con creciente alarma. «Esto es muy peculiar», anunció el doctor Pettigrew tras su examen inicial. «El capitán Dandridge parece haber sufrido algún tipo de ataque, pero no hay síntomas evidentes de apoplejía ni de insuficiencia cardíaca. La rigidez muscular es bastante pronunciada, casi como si hubiera sido envenenado». La palabra envenenado provocó un sobresalto entre los invitados y creó exactamente la clase de atención que Solomon había estado trabajando para evitar. En el plazo de 1 hora, se convocaron a 2 médicos adicionales para examinar el cuerpo del capitán Dandridge, y para la mañana, la noticia de la muerte sospechosa se había propagado por los círculos sociales de Charleston. Thomas Grimby,
El periodista que había estado siguiendo la serie de muertes prominentes llegó a la mansión del capitán Dandridge antes del amanecer, entrevistando a sirvientes e invitados mientras los detalles de la noche seguían frescos en su memoria. Su investigación reveló que Solomon había estado presente en la cena, marcando la primera vez que se podía vincular a un individuo con múltiples muertes recientes de la élite de Charleston. La red se cerraba sobre Solomon, pero su misión seguía incompleta. 6 de sus víctimas previstas seguían vivas y el creciente escrutinio hacía improbable que tuviera oportunidades para eliminarlas utilizando sus métodos habituales. La desesperación y la conciencia de que su tiempo se agotaba llevaron a Solomon a tomar la decisión más peligrosa de su campaña. Intentaría matar a múltiples objetivos simultáneamente, utilizando un método que aseguraría el máximo terror, incluso si eso significaba exponerse a una captura casi segura. La investigación de Solomon había identificado una reunión privada programada para el 15 de junio de 1853, cuando 6 de los comerciantes de esclavos más prominentes de Charleston se reunirían en las oficinas de Henderson and Associates para finalizar contratos de una importante expansión de sus operaciones. La reunión tendría lugar por la tarde, después del horario laboral normal, proporcionando a Solomon una oportunidad para atrapar a los 6 hombres en un espacio confinado. El plan que desarrolló era tanto ingenioso como aterrador en su sencillez. Trabajando de noche durante 2 semanas, Solomon usó su acceso a suministros médicos para preparar una gran cantidad de su compuesto paralizante en forma altamente concentrada. En lugar de administrarlo individualmente a cada víctima, lo introduciría en el suministro de aire del edificio, utilizando el sistema de iluminación a gas que iluminaba la oficina. El edificio de Henderson and Associates utilizaba un sistema central de distribución de gas que alimentaba las lámparas individuales en toda la estructura. Al inyectar su toxina concentrada en la tubería principal, Solomon podía asegurarse de que todos en el edificio estarían expuestos a dosis letales del compuesto en cuestión de minutos después de encenderse las lámparas para la reunión nocturna. La noche del 15 de junio, Solomon se posicionó en el callejón detrás del edificio de Henderson and Associates, esperando a que los 6 hombres llegaran a su reunión clandestina. Exactamente a las 8:00, las ventanas de la oficina comenzaron a brillar con la luz de gas, indicando que la reunión había comenzado y que la trampa de Solomon estaba activándose. En 30 minutos, el edificio quedó en silencio. Solomon esperó otra hora para asegurarse de que la parálisis había hecho efecto completo, antes de usar una llave duplicada que había obtenido mediante una planificación cuidadosa para entrar al edificio por la puerta trasera. La escena que lo recibió en la sala de conferencias principal era tanto horrible como satisfactoria. 6 hombres sentados alrededor de una mesa de caoba, sus cuerpos congelados en las posiciones que ocupaban cuando la parálisis los golpeó. Sus ojos, la única parte de su anatomía aún capaz de moverse, seguían a Solomon mientras se desplazaba por la sala, revelando el terror y la conciencia atrapados en sus cuerpos inmovilizados. Solomon se acercó a cada hombre individualmente, hablando en el mismo tono calmado y profesional que había usado con sus víctimas anteriores. Se identificó y explicó exactamente lo que les estaba sucediendo, describiendo con detalle clínico cómo permanecerían conscientes durante todo su entierro y las horas de asfixia que seguirían. Las expresiones en sus ojos, pánico, incredulidad, intentos desesperados de comunicarse, proporcionaron a Solomon una satisfacción que años de planificación no lo habían preparado para experimentar. Pero el momento de triunfo de Solomon fue breve. Mientras se preparaba para abandonar el edificio y permitir que las víctimas fueran descubiertas a la mañana siguiente, escuchó pasos en el pasillo fuera de la sala de conferencias. Había alguien más en el edificio,
alguien que no debía estar allí según la vigilancia cuidadosa que Solomon había hecho de la reunión. La puerta se abrió para revelar a Thomas Grimby, el periodista que había estado investigando la reciente cadena de muertes sospechosas en Charleston. Grimby había estado siguiendo pistas que apuntaban a la reunión de esa noche como pieza crucial de su investigación y había llegado justo a tiempo para presenciar a Solomon de pie sobre 6 cuerpos aparentemente muertos. «Así que es cierto», dijo Grimby en voz baja, mostrando en su tono una mezcla de horror y reivindicación. «Alguien ha estado asesinando sistemáticamente a la élite de Charleston, y ese alguien eres tú». Solomon comprendió que sus planes cuidadosamente trazados finalmente se habían desmoronado por completo. No había forma de explicar su presencia en la sala, ni la conveniente muerte de 6 hombres que habían sido sus objetivos. La investigación del periodista lo había llevado a la misma conclusión a la que pronto llegarían las autoridades de Charleston. Alguien con acceso a conocimientos médicos e información detallada sobre los horarios de las víctimas estaba llevando a cabo una campaña metódica de asesinato. «Destruyeron a mi familia», dijo Solomon simplemente, sin intentar negar su responsabilidad. «Vendieron a mis hijos como ganado y dejaron a mi esposa morir al borde del camino. Esto es justicia, no asesinato». La respuesta de Grimby reveló la complejidad de las dinámicas raciales de Charleston, incluso ante un crimen evidente. Como periodista, estaba comprometido a exponer la verdad sobre los asesinatos. Como sureño, entendía las brutales realidades del sistema esclavista que había motivado la venganza de Solomon. El conflicto entre estas perspectivas creó un momento de vacilación que determinaría el destino de ambos hombres. «Esos hombres ahí dentro», dijo Grimby, señalando hacia las víctimas paralizadas. «Todavía están vivos, ¿verdad? Por eso sus ojos se mueven. Les has hecho algo que los hace parecer muertos mientras los mantienes conscientes». Solomon asintió, sin ver razón para negar lo que era obviamente cierto. «Experimentarán exactamente lo que mis hijos sintieron cuando fueron arrancados de todo lo que conocían. Tendrán horas para pensar en lo que hicieron, así como mi familia tuvo horas para contemplar su destino durante ese viaje en carreta al mercado de esclavos». La conversación que siguió sería registrada en el propio diario de Grimby, descubierto décadas después durante la renovación de su antigua residencia. El periodista se encontró atrapado entre su obligación profesional de exponer a un asesino en serie y su comprensión humana de las injusticias que habían creado a ese asesino. «No puedo dejarte continuar», dijo Grimby finalmente, «pero tampoco puedo ignorar lo que te llevó a esto. Esos hombres participaron en un sistema que trata a los seres humanos como propiedad. Se beneficiaron de romper familias y vender niños. En cualquier sociedad justa enfrentarían consecuencias por esas acciones». La respuesta de Solomon reveló el marco filosófico que lo había sostenido durante 4 años de planificación y ejecución. «En una sociedad justa, mi familia nunca habría sido destruida en primer lugar. Como la justicia nos fue negada por medios legales, creé mi propia justicia a través del conocimiento que su sistema me enseñó». El enfrentamiento entre Solomon y Grimby fue interrumpido por el sonido de voces acercándose desde fuera del edificio. Otras personas venían a investigar la reunión, ya fuera porque se esperaba que asistieran o porque alguien había notado actividad inusual en el edificio. Ambos hombres se dieron cuenta de que en cuestión de minutos la escena sería descubierta y el destino de Solomon quedaría sellado. «Hay una escalera trasera», dijo Grimby en voz baja. «Todavía podrías escapar. Podría retrasar el informe unas horas, darte tiempo para llegar al campo». Pero Solomon ya había aceptado que su misión terminaría con su captura o su muerte. 9 hombres habían sido responsables de la destrucción de su familia, y solo había logrado eliminar a 6. Los 3 restantes vivirían para lucrarse con sus crímenes, y el sistema que había creado esos crímenes continuaría sin cambios. «No voy a huir»,
dijo Solomon con la misma calma y certeza que habían caracterizado todas sus acciones. «Que vengan, que descubran lo que he hecho. Tal vez cuando esta historia se difunda, otras personas entiendan que incluso los esclavos tienen límites a lo que soportarán en silencio». Las voces del exterior se hicieron más fuertes, acompañadas por el sonido de múltiples pasos en la escalera principal del edificio. Grimby tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. Eligió proteger su historia en lugar de proteger a Solomon. El periodista se colocó para observar y documentar lo que sucediera a continuación, asegurándose de poder ofrecer un relato completo de la captura de Solomon y el descubrimiento de sus víctimas. Cuando los alguaciles de la ciudad de Charleston irrumpieron en la sala de conferencias, encontraron una escena que desafiaba la explicación inmediata. 6 ciudadanos prominentes sentados inmóviles alrededor de una mesa de conferencias, aparentemente muertos, pero sin mostrar ninguno de los signos típicos de una muerte natural. De pie tranquilamente junto a la mesa estaba un esclavo que no hizo ningún intento por huir o resistirse al arresto, sino que ofreció una confesión completa de sus acciones y una explicación detallada de sus métodos. La confesión de Solomon, registrada por el jefe de policía y conservada en los archivos criminales de Charleston, proporcionó a las autoridades información que resolvió no solo las múltiples muertes de esa noche, sino también las muertes misteriosas que habían desconcertado a la comunidad médica de la ciudad durante casi 2 años. El compuesto paralizante, el método de administración, la selección de víctimas basada en su participación en el comercio de esclavos. Todo estaba documentado con la misma precisión metódica que había caracterizado la campaña de venganza de Solomon. El juicio de Solomon Fairfax se convirtió en uno de los procesos legales más controvertidos de la historia anterior a la guerra civil en Charleston, no por dudas sobre su culpabilidad, sino por las cuestiones morales que su caso planteaba sobre la esclavitud, la justicia y los límites de la resistencia humana. La acusación, dirigida por el fiscal del distrito Charles Rutledge, presentó el caso como un asunto simple de asesinato. Un esclavo que había matado a 9 ciudadanos prominentes y debía ser ejecutado para mantener el orden social. La defensa, designada por el tribunal y liderada por el reacio abogado Benjamin Crawford, enfrentó la tarea casi imposible de defender a un cliente que había confesado múltiples asesinatos, mientras argumentaba que esos asesinatos estaban justificados por la destrucción sistemática de su familia. La estrategia de Crawford no se centró en negar la culpabilidad de Solomon, sino en exponer las brutales realidades del sistema esclavista que había creado las condiciones para una venganza tan desesperada. El juicio reveló detalles sobre el comercio de esclavos de Charleston, que previamente habían estado ocultos al público. Los testimonios sobre los métodos utilizados para separar familias, la crueldad casual de las subastas de esclavos y la completa impotencia legal de las personas esclavizadas crearon un espejo incómodo para una sociedad que prefería ver la esclavitud como una institución benévola. El detallado testimonio de Solomon sobre cómo vio destruir a su familia sin poder intervenir obligó a la élite de Charleston a confrontar las consecuencias humanas de su sistema económico. La cobertura de Thomas Grimby para el Charleston Mercury creó una sensación en todo el sur. Sus artículos, que incluían extensos extractos del diario de Solomon y descripciones detalladas del compuesto paralizante, se reimprimieron en periódicos desde Virginia hasta Luisiana. La historia del esclavo que había convertido su conocimiento médico en un instrumento de venganza se convirtió en una fuente de fascinación y terror para los dueños de esclavos en toda la región. Los aspectos médicos de los crímenes de Solomon recibieron especial atención de la comunidad científica. El doctor Hathaway, devastado al enterarse de que su asistente de confianza había utilizado la consulta como base para asesinar,
proporcionó un testimonio detallado sobre los conocimientos farmacéuticos de Solomon y su acceso a compuestos exóticos. La revelación de que los esclavos podían poseer un entendimiento sofisticado de química y toxicología desafió las suposiciones predominantes sobre sus capacidades intelectuales y desató debates sobre la prudencia de educar a personas esclavizadas. Los 6 hombres que habían sido paralizados en el edificio de Henderson and Associates proporcionaron el testimonio más dramático del juicio. Todos habían sobrevivido a su calvario, aunque sus experiencias variaron en horror dependiendo del tiempo que cada uno permaneció consciente después de su aparente muerte. Sus relatos de yacer paralizados mientras estaban completamente conscientes, oyendo pronunciar su propia muerte y discutir los arreglos funerarios, crearon una comprensión visceral de la venganza de Solomon que los argumentos legales no podían transmitir. El coronel Harrison Vance, uno de los sobrevivientes, describió la tortura psicológica de su experiencia. Podía oír todo, sentir todo, pero no podía mover ni un párpado. Cuando mi esposa lloraba sobre mi cuerpo, quería desesperadamente consolarla, hacerle saber que todavía estaba vivo, pero estaba atrapado dentro de mi propio cadáver, completamente impotente, mientras se hacían los arreglos para mi entierro. Si Solomon Fairfax pretendía mostrarme lo que se siente el terror, tuvo éxito más allá de toda medida. La revelación de que 3 de las víctimas anteriores de Solomon, el coronel Fitzpatrick, el juez Calverton y el capitán Dandridge, habían sido enterradas mientras aún estaban vivas, provocó un clamor público que se extendió mucho más allá de los límites de Charleston. Familias de todo el sur comenzaron a cuestionar si sus propios familiares fallecidos habían muerto realmente de forma natural o si habían sido víctimas de envenenamiento similar. La demanda de exhumaciones y exámenes post-mortem desbordó a la comunidad médica de Charleston y creó un clima de sospecha que duró años. Solomon mismo se mantuvo tranquilo y articulado durante todo el proceso, sin mostrar remordimiento por sus acciones, mientras expresaba únicamente su pesar por no haber podido completar su misión contra las 9 víctimas previstas. Su declaración final ante el tribunal proporcionó un resumen escalofriante de sus motivaciones y métodos. Me entrenaron para preservar la vida y aliviar el sufrimiento. Pero cuando esta sociedad destruyó a mi familia mientras lo llamaba legal y correcto, aprendí que el mismo conocimiento usado para sanar puede usarse para garantizar justicia. No pido misericordia porque no se mostró misericordia a mi esposa y a mis hijos. Solo pido que, cuando me condenen, recuerden que yo no fui quien creó el sistema que hace necesaria tal venganza. Las deliberaciones del jurado duraron menos de 1 hora. Solomon Fairfax fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte en la horca. Un veredicto que no sorprendió a nadie dado el tamaño de sus crímenes y la necesidad social de mantener el orden en una sociedad esclavista. Sin embargo, la rapidez de la condena no resolvió las cuestiones morales que su caso había planteado sobre la esclavitud, la justicia y la humanidad de las personas esclavizadas. Solomon fue ejecutado el 15 de octubre de 1853, ante una multitud de más de 2000 personas que se habían reunido para presenciar la muerte del criminal más notorio de Charleston. Sus últimas palabras, pronunciadas desde la horca con la misma calma y certeza que había mostrado durante su juicio, fueron registradas por Thomas Grimby y publicadas en periódicos de todo el sur. Muero sabiendo que 9 hombres experimentaron el terror que mis hijos sintieron cuando fueron vendidos lejos de todo lo que amaban. Ese conocimiento hace que mi muerte valga la pena. Pero este sistema que crea tal desesperación continuará y otras familias sufrirán como la mía. Cuando eso suceda, recuerden que incluso el hombre más paciente tiene límites a lo que soportará en silencio. El cuerpo de Solomon fue enterrado en una tumba sin nombre,
fuera de los límites de la ciudad de Charleston, de acuerdo con las leyes que prohibían el entierro de criminales ejecutados en suelo consagrado. Pero su diario, confiscado como prueba durante el juicio, nunca fue devuelto a las autoridades después de que concluyeron los procedimientos. Thomas Grimby, a quien se le permitió examinar el diario durante su cobertura del juicio, había hecho copias extensas de su contenido antes de devolver el original al secretario del tribunal. Años después, cuando Grimby preparaba sus memorias, decidió enterrar el diario de Solomon bajo el magnolio del cementerio de St. Michael, cerca de las tumbas de los hombres que Solomon había matado. El propio relato del periodista, escrito en 1889, explicaba su decisión. No podía soportar destruir el registro de una venganza tan metódica, pero tampoco podía permitir que inspirara a otros a acciones similares. Quizás las generaciones futuras, con perspectivas diferentes sobre la justicia y la esclavitud, estén mejor preparadas para entender la terrible necesidad que llevó a Solomon Fairfax a convertirse tanto en sanador como en asesino. El descubrimiento del diario de Solomon en 1923, durante la renovación del cementerio que reveló las marcas de arañazos dentro de 9 ataúdes, proporcionó la confirmación final de una historia que había pasado a ser leyenda. La evidencia física, las marcas hechas por uñas desesperadas arañando las tapas de madera, probó que el relato de Thomas Grimby había sido exacto en cada detalle. El gobierno municipal de Charleston clasificó inmediatamente el hallazgo como material histórico sensible y selló todos los registros relacionados con el caso. La explicación oficial citaba preocupaciones por la seguridad pública y el potencial de tensiones raciales, pero muchos creyeron que la verdadera motivación era proteger la reputación de las familias prominentes, cuyos antepasados habían participado o se habían beneficiado del comercio de esclavos. El legado de la venganza de Solomon Fairfax se extendió mucho más allá de los límites de Charleston. En todo el sur anterior a la Guerra Civil, los dueños de esclavos comenzaron a desconfiar cada vez más de los esclavos educados, en particular de aquellos con conocimientos médicos o acceso a compuestos farmacéuticos. Se aprobaron nuevas leyes que restringían el acceso de los esclavos a libros, formación médica y conocimiento científico, cuando las autoridades reconocieron que la educación podía transformar a los oprimidos en oponentes peligrosos. El caso también influyó en el desarrollo de la medicina forense en Estados Unidos. El exótico compuesto paralizante que Solomon había utilizado impulsó la investigación de métodos para detectar toxinas inusuales en víctimas fallecidas, lo que condujo a avances en las técnicas de examen post-mortem que resultarían valiosas en futuras investigaciones criminales. Pero quizás el impacto más significativo de la historia de Solomon fue su efecto en el debate nacional sobre la esclavitud misma. La revelación de que incluso los esclavos aparentemente más dóciles y leales podían albergar años de ira acumulada desafió los supuestos fundamentales sobre la estabilidad y justificación moral de la institución. Si un hombre como Solomon Fairfax, educado, hábil y confiado por sus amos, podía planear y ejecutar una venganza tan metódica, ¿qué decía eso sobre los verdaderos sentimientos de los millones de personas esclavizadas en todo el sur? Este misterio nos muestra que incluso en los capítulos más oscuros de la historia estadounidense, actos individuales de resistencia podían sacudir los cimientos de sistemas aparentemente inquebrantables. La historia de Solomon Fairfax nos recuerda que la justicia tardía no siempre es justicia negada. A veces, simplemente adopta una forma diferente y más terrible. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que las acciones de Solomon estuvieron justificadas por la destrucción de su familia? ¿O fue su venganza simplemente otra forma de maldad? Deja tu comentario y comparte tus pensamientos sobre este escalofriante relato del pasado enterrado de Charleston.
Si disfrutaste este oscuro viaje a la historia oculta de Estados Unidos y quieres más relatos que revelen los secretos que nuestros antepasados intentaron olvidar, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que aprecie las complejas verdades que se esconden bajo las historias oficiales de nuestra nación. Hasta la próxima. Recuerda que el pasado nunca está realmente enterrado. Siempre está esperando a ser descubierto por quienes sean lo suficientemente valientes para excavar.